Grabando ya. Muy buenos días, hoy contamos con la presencia de la doctora Liliana Alzate, dramaturga, escritora, investigadora, actriz, quien acaba de hacer una publicación muy importante, una obra de su dramaturgia que se llama El filo de la frontera, un experimento de voz y percusión. Es autora de un libro maravilloso que es La teatralidad originaria, otras voces, que es el tema de la charla del día de hoy. A nombre del Teatro Itinerante del Sol y su directora Beatriz Camargo Estrada, les damos la bienvenida a este Facebook Live. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y aquí a los que están presentes. Para mí es un honor poder presentar este producto, estos hijos que han salido también en este lugar tan mágico, que para mí pues es el lugar sagrado del teatro colombiano. No, obviamente no solo porque es una maloca, sino por su forma de trabajo, que he tenido el placer y el honor de participar en algunas de sus obras y en sus procesos creativos, además de hacer un seguimiento a la maestra Beatriz y a su obra y a su trabajo, que es pues muy importante y muy relevante para el teatro colombiano y en Iberoamérica. Entonces, es una gran influencia para este libro que les voy a contar cómo fue que llegué a él, y se lanzó pues el año pasado, en el 2022. Entonces, pues primero eso, que decirle que estoy muy emocionada de hacerlo en este lugar. Creo que pido permiso precisamente a estas otras voces, que ya les voy a contar quiénes son, de poder, digamos, ser una mediadora de su voz para el teatro, y ojalá pues para el futuro, no solo para la gente de teatro, sino para la gente que quiere oír otra historia, que quiere saber, digamos, o es consciente en estas épocas que la historia no ha estado contada toda, que hay unos baches de silencio en la historia desde la colonia, obviamente, y en el teatro particularmente también. Entonces, bueno, así pidiendo el permiso para eso, les voy a contar. Este libro es el resultado de una investigación de literatura comparada que me gané en el 2021 con el Instituto Caro y Cuervo y el Ministerio de Cultura, para indagar sobre unos archivos que se encontraban en la Biblioteca Yerbabuena de Bogotá, de la Sabana de Bogotá. En esa biblioteca se encontraron unos archivos de un investigador muy importante que se llamó Fernando González Cajiao, que tal vez en esta época se dejó de conocer, pero que fue tal vez el primero que hizo la historia del teatro colombiano. Y él, cuando muere, dona su biblioteca, o sea, es de los primeros investigadores y críticos y creador, muy importante. De hecho, creo que es el primer libro de historia de teatro colombiano que cubría, digamos, desde lo ancestral hasta, y era de un rigor, digamos, en la investigación que pues ya se ve muy poco. Él resulta que se muere y dona la biblioteca al Caro y Cuervo, y es un archivo gigante. Y resulta que yo ya venía por unos años atrás pues indagando en estas otras voces. Ya había hecho un libro sobre teatro femenino, donde precisamente se indagó sobre la maestra y una de sus obras, cuando de un sueño pronto nos levantamos, solo de un sueño pronto nos levantamos. Y ahí había indagado en digamos, esa frontera que era el teatro femenino, digamos, como una voz también no autorizada y no escuchada, digamos, que no entraba dentro de los cánones de la historia. Y seguí indagando en eso y encontré las otras voces, las amerindias y las afrocolombianas, que es de lo que les voy a contar, que están en este libro. Entonces yo iba detrás de una cosa particular, que eran las obras de teatro de Manuel Zapata Olivella, que es un historiador, antropólogo, médico, afrocolombiano muy importante, que había analizado obviamente su literatura, pero no habían analizado su teatro. Pero resulta que cuando llegué a esa magnitud, supongo que por eso me gané la beca y por la idea de comparar estas cosas, me encontré con muchísimo más material en esa biblioteca. Entonces, esto es una parte, una parte de eso que me la edita la editorial Es el Silencio, y la Universidad de Santiago de Cali también en un concurso, porque otra de las dificultades de la investigación es publicar. Obvio, o sea, te haces la investigación, te quedas con eso ahí guardado, y si no das clases o, digamos, no tienes una manera de pasar ese conocimiento, la publicación pues se vuelve casi siempre desde muchos años, se demora mucho. Entonces también, bueno, tuve el privilegio de que esto pues sea un objeto, sea un parto para ustedes. Entonces, bueno, quisiera empezar con
con la introducción, una cita que hago en la introducción como para proponerles esta conversación, para que no sea yo solo la voz, sino para que también, digamos, caminemos la palabra. Los mayores dicen que las malocas, precisamente en este lugar tan maravilloso, como decía Ignacio ayer, los mayores caminan la palabra, ¿sí? Así dicen, y yo, digamos, tomo este concepto para decir, cuando uno habla de investigación o trata de hablar de un libro, la idea es que pues, los que están escuchando y viendo también la caminan con uno, para que se vuelva acción, y ahí es donde, bueno, nos metemos como en el terreno del teatro. De todas maneras, en la introducción me encontré esta cita de Amado Nervo muy linda que dice: en este libro casi nada es propio, con ajenos pensares pienso y vibro, y así, por no ser mío y por acopio, este libro es quizás mi mejor libro. Y quiero empezar con eso, pues porque son muchas voces las que encontré dentro de lo amerindio y lo afrocolombiano, que habían sido completamente olvidadas. Obviamente hay otro concepto importante que trabajo, que son las teatralidades, ¿no? Que la teatralidad pues es el concepto que está más allá del teatro, el teatro de la caja negra, el teatro occidental, el teatro, como nos decía Henry ayer, explicándole a las niñas sobre las máscaras. Digamos, esa es la historia del teatro que conocemos desde Occidente, y siempre se ha dicho que el teatro pues empezó allá, pero resulta que por historia y por unión y por lógica, pues aquí también había un teatro que no establecía esos cánones, y pues el grupo de ustedes es uno de los pioneros en entender esto, ¿no? Eso no niega obviamente el pensamiento griego ni occidental ni nada, ni el que nos estudiaron, solamente quiero que nos sentemos en que hay unos baches, que hay unos silencios, ¿sí?, que han sido muy importantes, y que en esta época muchos pensadores, filósofos y todos están viendo la historia, la están revisando desde otro lugar, se han parado como desde otro sitio. Entonces en este concepto, esta revisión, digamos, obviamente dentro del índice un poquito del libro, pues lo primero que trato es como decir que hay un cuerpo de la lengua. También lo decía Henry ayer y lo conocí también aquí en esta maloca, es pues que tenemos que primero revisar cómo hablamos, porque nos llamamos América Latina, si no nos llamamos Abya-Yala, que es tierra en plena madurez según los Cuna Nure. Entonces, digamos, desde ahí, y si estamos en plena madurez, pues quiere decir que, o así lo entiendo yo, que pues estamos en el momento más interesante de crecimiento intelectual y de vida y creativo, ¿sí? Entonces, digamos, ahí trato de explicar muchas otras palabras de por qué. Y bueno, entonces la primera invitación a seducirlos para esta carreta que les voy a contar, es que pensemos en espiral. Por eso para mí era tan importante que lo hiciéramos en la maloca, porque creo que parto de la investigación desde la creación, digamos, a diferencia de otros pensadores o investigadores que hacen libros sobre teatro o sobre lo que quiera, es que pues creo que tiene que ver con la creación. Primero es me acerco al cuerpo, a la creación, sobre todo en el teatro, y después pienso qué categoría o qué manera de análisis le aplico, y no al revés, como ha sido en Occidente, que es primero pongo la estructura y le analizo la obra, ¿no? Entonces digamos que esa es la primera juego que los invito a que pensé, y que, como les voy a contar, no esperen unas categorías, una cantidad de fechas y una cantidad, pues, que están en el libro, claro, están sustentadas, pero digamos que lo importante es que el pensamiento esté arriba como abajo, entonces vayamos de un lado hacia el otro. Asimismo, entendiendo el lugar del mestizaje, que es otra parte que tengo en el índice, que es la voz oculta del mestizaje, que digamos que primero es reconocernos que tenemos tanto de indígenas como de negros, como de gitanos, como de españoles, ni siquiera quitarnos de la cabeza que somos de blancos, ¿no? Que nos dejemos de marcar cuando vamos al exterior o algo raza blanca, porque ese es el primer encuentro y la razón que encontré de negar nuestras propias voces y negar nuestro propio teatro, porque como creemos que somos de otra parte, o sea, como creemos que en otro lugar es donde está la verdad o la historia del teatro o las verdaderas historias o las grandes narraciones. Entonces lo que les quiero contar es que pues no, sorpresivamente ya lo sabía, lo intuía, pero pues nunca pensé que iba a ser tan vasto lo que encontré. Entonces, como contarles, por ejemplo, entonces hago una relación del teatro con el mestizaje desde este concepto del mestizaje obviamente se ha trabajado hace mucho tiempo, no me inventé yo, pero ha sido muy peyorativo, ¿no? El mestizo es como un lugar que no tiene ningún asidero, ¿sí? Así fue trabajado desde la literatura,
Y resulta que lo que trato de decir que también hay muchas lecturas postcoloniales y decoloniales en este momento que están diciendo pues que hay un lugar del mestizaje de creatividad, que es muy diferente al criollo. O sea, teníamos como pegado eso de la historia de la independencia del criollo con el mestizo. Entonces hay un lugar del mestizaje que hay que reivindicar, ¿sí? O que hay que reconocer, ¿sí? Sin desdibujar, obviamente, que no exista entonces el indígena ni el afro, porque ese es como, digamos, el problema conceptual. Entonces, por un lado, me preguntaba, ¿no? Primero era importante pensar, bueno, ¿y qué pasaba con estas voces? Esto lo llevé haciendo hace 8 años, más, por ejemplo, 10. Después de la pregunta sobre las mujeres, ¿qué era lo que pasaba con estos lugares de enunciación para el teatro? ¿Qué pasaban en la academia, con los grupos teatrales? ¿Por qué ese silencio, cierto? ¿Qué era lo que pasaba ahí? ¿Cuáles eran, por qué no se integraba en eso que hacían digamos, en su comportamiento escénico? ¿Por qué era que se negaba o se llenaba hacia el folclore, hacia cosas desconocidas, pero entonces nada como que tuviera relación con uno, porque eso está por allá? Entonces me encontré, primero, que había que empezar por la oralidad, ¿sí? Pues obviamente la oralidad tiene que ser la primera parte del abanico, ¿sí? Pero resulta que también encontré, como este señor que les comentaba, era un investigador canónico que había estudiado en Estados Unidos, también había recogido una cantidad de obras del final del siglo XIX y principios del XX, o sea, textos escritos, donde sus protagonistas eran o afro o indígenas, pero que casualmente, siendo ellos blancos y siendo importantes intelectuales que tenían obras hasta publicadas, ahí guardadas en las araqueles de las bibliotecas, esas obras se desconocían o no se conseguían, digamos. Sí, hay varios casos de Valencia, no sé, que son conocidos. Si usted los busca, encuentra otras obras de ellos, pero no encuentra, por ejemplo, la obra de Chonta, que es un personaje de un afro en la época de la esclavitud, no encuentra a Suma, que es un personaje indígena, una colombiana, o Aldima Ponce lo escribe. Claro, hay una mediación, porque digamos la voz es de esos autores blancos, tal. Pero de todas maneras, ¿por qué ese pedacito como borraba la historia? O sea, la pregunta también era qué es lo que pasa y qué es lo que no se lee. O por otro lado, si se apuntaba algo era como menor, era como, eso recupera eso, pero eso no es muy importante, está muy mala, o digamos, dentro de unas categorías que obviamente no nos pertenecen. Entonces, bueno, yo encuentro y digo, bueno, entonces, ¿qué hago? Encuentro una manera de interpretar y uso la hermenéutica. La hermenéutica es simplemente interpretación. La hermenéutica, todo el tiempo hacemos interpretación. Si tú te paras en un semáforo en rojo y no andas, es porque estás haciendo una interpretación de que el rojo significa que pares, y si tienes el verde, pues arrancas, ¿no? O caminas. Eso es hermenéutica, o sea que hacemos permanentemente hermenéutica. No es una palabra rara, pero digamos que dentro de las categorías académicas se llama hermenéutica. Ahí me encontré a una feminista que se llama Celia Amorós, española, que tenía una hermenéutica de la sospecha, lo cual me llamó mucho la atención. Entonces dije, bueno, entonces es lo que se le puede aplicar a estas cosas, porque yo debo sospechar de la historia. Y ella hace una categoría muy interesante, porque dice, sí, en la medida que sospechas de todo lo que te ha contado la historia, sospechas, empiezan a aparecer, como que empiezan a brotar, entonces, digamos, muchos comportamientos homofóbicos, muchos comportamientos racistas, obviamente con una sola mirada, ¿sí? O militaristas, o, ¿sí? Digamos, de lo que el mundo está cubierto. Entonces, bueno, me interesó eso, empecé a indagar, a aplicar un poco de esa manera, sospechando de lo que leía, pero al sospechar, yo le apliqué la hermenéutica de la escucha, porque eran voces, ¿no? Decía, ¿por qué hay un lugar impermeable aunque estén publicadas, otras que solo están vistas desde el folclore o desde otros estudios, ¿sí? Antropológicos, sociológicos, pero el teatro, ¿por qué no entra? Porque como que es impermeable, ¿sí? ¿Por qué aunque existan y se hagan estudios, y han habido historiadores como el maestro Juan Monsalve, que también estuvo en esta maloca, que hace poco se nos fue, tiene un libro maravilloso sobre las teatralidades del Amazonas, estuvo allá, ¿sí? Y todas esas cosas, no es que para entender, es que no soy yo la que lo descubro, también son olvidadas, ¿no? Son no publicadas, no estudiadas en las escuelas de teatro, no estudiadas en literatura. Bueno, entonces ahí empecé a encontrar muchísima más gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontré un concepto en la parte afro, encuentro el concepto de negredumbre, que encuentro dos pensadores nacionales muy importantes que se llaman Rogelio Velázquez y Manuel Zapata, que ya lo nombré, poco citados en la historia oficial hasta hace muy poco
Manuel Zapata pues es publicado completamente su obra, y que ofrecen, además de sus obras, digamos, creativas, abordan desde ahí unas teatralidades propias, ¿sí? Recordemos que Zapata ya hace Rambao, que es el principio del teatro callejero, digamos, que mezcle digamos, lo tradicional y que recupera unas voces propias y hace un montaje, y muchos de los teatreros de hoy que hacen teatro callejero vieron ese ejercicio, ¿no? Ese ejemplo, y recogió toda la costa recogiendo oralidades propias, pero por ejemplo los análisis eran, y él quería que fueran las mismas personas de las oralidades que los dijeran, entonces los comentarios eran como actores analfabetas. Entonces, como ese tipo que volvemos a lo del cuerpo de la lengua. Por eso le digo que es de espiral como voy a hablar. ¿Sí? Volvemos a que hay un problema también de cómo acercarse a eso. Entonces, bueno, ¿cuál es? Acción. Bueno, entonces quisiera darles como unos ejemplos de estos corpus primigenios de los cuales estaba hablando, un ejemplo amerindio y un ejemplo afro, como para pues sentar un poco y además seducirlos a comprar el libro. Y bueno, y también no solo a comprarlo, sino también a escudriñarlo, digamos, a estar en oposición tal vez de lo que yo digo, porque todo esto es una lectura, ¿sí? Otra cosa que les tengo que decir antes de empezar a dar los ejemplos es, bueno, yo dije, bueno, tenía lo de la hermenéutica, ¿cierto? Le aplico, está la sospecha, sospechar de todo, le pongo la escucha, porque son otras voces las que no se oyen. Entonces digo, también puede haber una hermenéutica de la escucha, ¿cierto? Porque además pasa en la vida, no escuchamos pero no oímos o no estamos interpretando lo que nos están diciendo, ¿cierto? Y en este caso pues no estamos escuchando estas voces, están ahí, han estado ancestralmente, pero no las estamos escuchando. O sea, ahí es donde empieza a jugar esa palabrita, interesante, o sea, digamos, para ponerla a jugar en la acción. Y entonces sobre el corpus amerindio, dentro de las cosas que me encontré, que no fue solo en la biblioteca, como les decía, me encuentro una biblioteca virtual que tiene el Ministerio de Cultura en el 2010, con todas las oralidades, pero claro, desde un lugar de la oralitura, entonces recoge una cantidad de cosas mucho más vastas de la que yo pensaba. Claro, lo ideal sería que yo fuera a cada lugar y viera esa teatralidad, pero bueno, hasta ahí no iba la beca. Puedo por lo menos acercarme desde la palabra con este juego, digamos, interpretativo. Y ahí encuentro una cosa que tomo, porque son muchas, pero tomo esta que les quiero compartir, como para mostrarles los múltiples ejemplos que existen. Los indígenas huitotos al inicio usan una palabra que se llama rafué, la palabra que nos deja entender dónde está la acción en los relatos, para diferenciar que no es una leyenda que contaron que está ahí en un libro, puede que esté en el libro, pero parte de la oralidad. Y esta rafué para entender que sí es teatral, o sea que en esa oralidad hay teatro. Bueno, teatralidad, sino porque si decimos teatro estamos hablando de ese teatro que no nos corresponde, pero digamos que sí, es el teatro que entendemos. Yo digo, usemos la palabra teatralidades. Rafué es la palabra del conocimiento pronunciada generalmente por los abuelos sabedores para sostener el mundo. Por medio del rafué, Yusiñamu creó lo que existe, que es su Dios. Sin embargo, para los huitotos, rafué no es una acción creadora, sino que debe acompañarse de la acción en la palabra. ¿Sí? O sea, no es solo un gesto de como Dios creó el mundo, lo que tenemos desde lo judío cristiano, sino que Rafué no puede hacer nada si la palabra no se vuelve acción. Y pues eso no es lo que hacemos en el teatro. Puedes tener un buen texto, tienes todo, pero si no tiene acción, pues eso es literatura. Entonces, bueno, también tengo en ese tipo de ejemplos, para luego tenemos la imagen espectáculo que también fue robada. Cuando vienen los españoles, ellos dicen, los indígenas no tienen imágenes espectáculo, desde el teatro, parados desde esa orilla, desde el teatro que ellos entienden como teatro. Para ellos no es imagen las danzas, las teatralidades, las grandes máscaras, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Pero no, y lo niegan cuando hacen sus escrituras. Entonces para ellos, entonces obvio el teatro solo empieza cuando ellos empiezan a traer sus ritos, la misa, o sea, dentro de esa idea de imagen espectáculo. Entonces bueno, eso es lo que digo ahí. Entonces como el baile, porque es tan sospechoso, ¿ve? Porque ¿cómo me va a decir que no hay en una comunidad donde la maloca sale las máscaras, donde hay posesiones, donde hay sanación, donde la máscara tiene un significado, donde la pintura del cuerpo tiene? Entonces, ¿cómo es que eso no es una imagen de espectáculo? Y en otro lugar, entonces eso es, digamos, donde se sospecha y donde trata uno de hacer la lectura. ¿Qué pasa con el tiempo-espacio mítico? Que es esta maloca, que de hecho pues hay una buena esta maloca aquí en el libro, una fotico de esta maloca. Claro, ya lo explicaba muy bien Nacho como la razón de la maloca, pero lo que yo decía era,
lo que trato de poner aquí es claro, cómo están instauradas en la esencia, en su naturaleza, en esa espiral que nos hablaba Juanita también ayer, el ritual como un espacio atemporal, ¿cierto? No tiene un tiempo específico porque puede durar pues una ceremonia mucho tiempo, no tiene ese y maneja obviamente, y eso es lo que llamamos en el teatro cronotopo, o sea, el tiempo y el espacio se juntan. Yo puedo contar una historia, esa es la facilidad del teatro, ¿no? Irme al pasado, volver al presente, todo contarlo en 40 minutos y hacer como hizo Juanita ayer, que pues nos mandó fue a las estrellas, por ejemplo, ¿no? Eso existe, lo sabemos desde siempre, pero pues ese es el espacio, ya lo hacían hace cuántos años en La Maloca, o sea que ese es el otro espacio que obviamente hay algunos ejemplos, obviamente están los cantes Pablo del Amazonas, bueno, hay muchos ejemplos para indagar y obviamente, como les digo, para seducir, y el que le interese pues ahí tiene una cantidad de cosas para hacer. Entonces les quiero hablar de hablo de esos tomos que les cuento de la biblioteca, pues trato de escoger los que a mí me parecen más teatrables, o sea que son, porque no todos, ¿no? Todos podrían ser susceptibles a ser teatrables, pero digamos que escojo los que más me interesan y hago una análisis, y uso, otra cosa, pues ya está claro un poco lo de la hermenéutica, ¿cierto? Lo de interpretar desde la escucha y desde la sospecha. Y lo otro es, bueno, pero a esa hermenéutica tan grande yo le tengo que poner unas claves. ¿Qué es lo que voy a buscar ahí? Bueno, yo llamo claves, ¿qué es lo que voy a buscar ahí? Entonces yo, que ya lo he usado con los análisis de las mujeres, digo, mis claves de lectura son el cuerpo, la voz y la memoria. Porque es desde ahí, digamos que también siento que hay un vacío en los análisis y entendiendo el cuerpo como una escritura y la voz pues como la voz que se oculta y obviamente la memoria pues a la memoria que nos atañe y que desconocemos, ¿sí? Entonces con esas claves trato de analizar unos textos, pero quiero contarles de uno del amerindio que es Las Mujeres del Chalco, que es del siglo XV, es de Guatemala, no es de aquí, pero digamos que lo encuentro recuperado, ellos le llaman poema dramático, muy poco montado. Ellas dicen, son flores hermosas que con las flores que están sobre mí yo me adorno, son mis variadas flores yo, mujer chalca. Resulta que el Chalco es una zona de Guatemala, una comunidad ancestral, y hacían unos cantos específicos, pero lo hacían particularmente cuando el jefe, su mayor, como se llamaría, pierden la batalla. Como es en el siglo XV, ya están hablando de un momento prehispánico, pero el que lo traduce, que es un indígena allá, obviamente que lo vuelve el poema, pero está en Nahual, sí. Es un canto erótico que se baila. Entonces, eso es interesante de las sospechas. Dice, poema dramático, porque está traducido, ¿cierto?, como un poema en formato poema. Aparentemente no tiene las estructuras, el teatro tiene acotaciones, tiene espacios, ¿sí? Entonces está como poema dramático, pero sin embargo dice, poema dramático, canto de carácter erótico que se baila. Entonces si se baila, pues teatro, no es poesía. Y además están imbricadas, o sea, están mezcladas las acotaciones, ¿sí? Pues es lo que les propongo que la busquen completa y el que le interese, porque además de esto, categoría, tiene el cuerpo de la mujer, es el que se pone ahí. Y las mujeres celebran, llega de la guerra el mayor y pierde. Y al perder, con el X mando que la guerra, ellas tienen la posibilidad de burlarse de él. Y entonces hacen este canto y este baile, y la manera de burlarse pues es obviamente como hacia lo masculino se burla, pues hacia su masculinidad, hacia su virilidad, más a masculinidad. Entonces tienen frases como esta, tienen frases como alégrate que nuestro gusano se yerga, ¿acaso no eres un águila o un ocelote? ¿Tú no te nombras así, niñito mío? Saca ya mi nixtamal, tú señor pequeño axayacal, que yo por completo te lo tome. Mi niño, dale gusto, levánteselo a nuestro trasero, olito, olito, olololo. Para darles, bueno, esto es la burla total, muy divertida, pero obviamente hacen cantos y también tienen otro gesto muy interesante que en la guerra, digamos, es unirse con las mujeres que perdieron, o sea, ellas perdieron, ¿cierto? Y cuando es que ganan, entonces se unen con las mujeres, llaman a las mujeres, a las otras mujeres del que perdió y les dice, unámonos. Es un ejercicio de sororidad también, o sea que la guerra es como, no corresponde, precisamente están hablando de otro lugar femenino, ¿sí? Donde llaman ¿qué sería? Las adversarias, pues, ¿sí? Las que perdieron, pero las mujeres sí las llaman a bailar, a tejer juntas, a hacer un ejercicio en La Maloca
en un lugar para hacer una acción juntas. Entonces, bueno, es una obra que me llama mucho la atención, es muy linda, tiene coros, tiene voces en polifonía, todo esto en forma de poema, ¿sí? Que es cuando dice sospecho las lecturas porque nadie le dijo eso, ¿sí? Nadie veía ahí acotaciones ni veía posibilidades de acción. Bueno, así tengo otros ejemplos y quiero darles el ejemplo. Otra cosa que me encontré, otro hallazgo, fue que dentro de esta investigación resulta que el Carro y Cuervo tiene unos libros gigantes que se llaman ALEC, que es Atlas Lingüístico, se me olvidó ya toda la frase, Atlas Lingüístico Etnográfico Colombiano, ¿sí? Y entonces son unos libros gigantes donde hay unos mapas increíbles y es desde, pues unos investigadores de la Carro y Cuervo se fueron lugar por lugar en el 98 a recoger velorios, a recoger rituales desde la sociología, desde la etnografía, pero resulta que han recogido cuentos de cuna, lugares de siembra con la luna, ¿sí? Entonces yo como hablaba dentro de lo que descubría estas cartografías, decía, ay, eran como las cartografías de imágenes gigantes, y me encuentro 2 LPs, o sea, ¿se acuerdan de los discos? 2 LPs con cantos y alabados afro, grabados en ese momento de las diferentes zonas, ¿sí? Donde pues obvio, ahí está la oralidad, hay otra oralidad desde lo afro, y ellos tienen que ver con el día de su muerte, sabemos que es diferente para el afro cuando muere un adulto que muere un niño, entonces está el bunde, está el alabado, está bueno, unos nombres como por ejemplo aquí me siento a cantar, se va mango, que tienen que ver con los velorios, ¿sí? Y con los nacimientos. Mi marido no me llora. Bueno, entonces escojo, también son muchísimos, escojo unos y trato también de hacer esa misma mirada de sospecha y de escucha, porque ahí también hay un comportamiento, ¿sí? Y que estuvieran grabados en un LP, los conocemos porque si vamos a esta zona afro aquí todavía lo hacen, pero digamos que estuvieran en un lugar tan canónico como el Carro y Cuervo, como en una biblioteca ahí abandonados, pues abandonados no, pero ¿quién va a escucharlos? O sea que tenían además la que cantaba o el que cantaba el alabado todo el tiempo, o sea, tienen esa voz, ahí está esa voz. Entonces el libro también tiene una cosita que es un QR, que también para, como hay cosas orales, puedan escanearlo y escuchar. Asimismo, como era importante hacer entender que esto no es una cosa que pasó, sino que está viva, era importante llegar a los ecos, o sea, a gente de teatro que manejara eso hoy, que transformara esas voces, ¿sí? O también que se pregunte uno cuando ve esas obras que tienen algo de estas voces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Cómo las abordaron? ¿Sí? Lo que sea, o sea, que se pongan allí. Entonces yo hice, dentro del proyecto de las 10 podcasts, que están allí, también los pueden escuchar con personas, pues, lastimosamente, o bueno, muy bien, alcancé a tener la voz del maestro Monsalve ahí en una entrevista, pues está la maestra Beatriz, que fue mi primera, precisamente mi primera entrevista, está unas mujeres de Pereira que son afro, que son cantadoras, está el grupo de La Guajira, ¿sí? Enrique y Cristina, que estaba aquí también. Bueno, y hay varias sorpresas ahí para que puedan escuchar también de pronto cómo los abordan y para que entendamos que eso no es una cosa del pasado y que sí nos corresponde. Yo creo que ahí era el que les quería decir. Hay más, como digo, recupero la palabra, las obras de Rogelio, de Manuel Zapata, la parte de teatro. Por ejemplo, para que vean otro puente, de esos cantos que les digo, que son de 1980 y algo, no es tan viejo y que todavía están, encuentro una voz de un maestro de Cali, Octavio Maronata, que fue el que marcó y fundó el Instituto Popular de Cultura y era un gran folclorólogo y tiene una obra de teatro también no montada, sin estrenar, que se llama El Bunde y que lo que hace es precisamente recuperar en un velorio, hace una obra montable, escrita, ¿sí? No tiene que irse por allá a inventársela, sino que ahí está. Ahorita que estuve en Cali, pues también cómo recuperar esos maestros olvidados, también no escuchados, porque había unos maestros muy grandes que obviamente también hablaban de esto, pero esos son como los baches que hay en silencio. También está Guillermo de la Rúa en Medellín, también era un juglar muy olvidado porque no hacía parte de este combo, digamos, y también tiene una obra que se llama El Velorio en el Litoral, que también lo llaman poema dramático y que también recupera, por ejemplo, esto de los velorios y los bundes.
Entonces, para que vean que hay textos escritos, ¿sí? O sea, que uno puede ir a recoger. Bueno, yo creo que está bien. Si quieren hacer preguntas, las consideraciones, pues tengo obviamente al final una conclusión de cómo veo esto, que es lo que les he contado, la importancia de la oralidad, la importancia de los clásicos también, pero nuestros clásicos, yo llamo clásicos y les pongo voces en lobby, porque creo que están en lobby de ser montadas, están guardadas en una biblioteca, si es que están muchas publicadas. Bueno, como invito a que miren eso, los creadores, y encuentre, digamos, se coloque desde otro lugar siempre que observe algo. Obviamente una bibliografía donde pueden encontrar más cosas, unos lugares, ¿no? Y hago como unas advertencias de que si no nos paramos desde otro lugar y no escuchamos distinto, tanto en la vida, no solo al teatro, sino en la vida, pues va a ser difícil que salgamos, digamos, de este lugar donde no somos tan libres, ¿no? Un lugar más abierto y más libre, que reciba toda la diversidad, que reciba a todos los individuos, ¿cierto? A todos los seres humanos que tengan otras cosas que contar, ¿no? Entonces, bueno, tenía un videito que sí, pues ahora lo ponen, que es una mujer en Vera. Las mujeres en Vera se pintan, entonces ese era otro ejemplo, y hacen su ritual con sus cantos, y dentro de la pintura lo que se pintan depende de dónde y el color que usen, es una escritura, digamos, también para mirar que la escritura no está solamente en la palabra más prestada que usamos ahora. Entonces, no sé si quieren hacerme preguntas, si tienen dudas, si quieren lo que quieran. Y para contarles pues de la historia de este libro, del otro, que es una obra de teatro, que vino aquí al festival el 16, la montó el grupo de Fahrenheit de Chía, que también eso me hace muy contenta, que estuvo en este lugar tan mágico, y que fue el premio allá en Chía para esta publicación. Entonces nunca había hecho como un gol, como habíamos dicho que en Villares, que carambola moñona, que pues es muy difícil para uno poder, digamos, hacer una obra, que se la monte otro grupo, además no la monta uno, normalmente la montamos nosotros, y que además pues un objeto tan bonito como este, que también muchos amigos y muchos afectos aquí, las diagramaciones del libro las hace un pintor de Barichara, Anil, que con su esposa los dos tienen un trabajo muy bonito, muy especial, y hacen las ilustraciones específicamente para el trabajo. ¿Cómo se llama la obra? Se llama Al filo de la frontera, experimento de voz y percusión. ¿De qué trata? Digamos que es este ejemplo de lo creativo, esto que les decía de la escucha y la sospecha, digamos, pararse en otro lugar. Me llamaba la atención también en mi creación con la comunidad y con otras cosas de qué pasa si uno se para desde el otro lado, si desde la investigación se para a escuchar, qué pasa si yo creo desde ahí. Entonces encontré como la figura de Al filo, un poco abismal, pero bueno, en la creación, y encontré 5 filos que fui haciendo, venía en la pandemia que todo el mundo recogió cosas que escribió, entonces como que junté, amarré mejor, pero es una reflexión sobre el país, y también lo del experimento de voz y percusión es un poco para también cómo coloca uno el cuerpo y la interpretación desde otro lugar, si no es solo la palabra, y si no es solo, sí, como trato de que dialoguen la percusión con la voz, y de hacer una escritura también, digamos, de jugar un poco con la escritura al filo, ¿no? Pero básicamente una pregunta sobre el país. Todas las filos se preguntan sobre un personaje que no encontramos, que se llama Maripaz Colombia, y entonces pues eso también los seduzco a que se lo lleven lo lean también en el ejercicio, los que pudieron ver los filos aquí, que vinieron 2, como se seduzcan, y también sea la posibilidad de, no sé, montarlo también, es un ejercicio para hacer. ¿Por qué solo 5 filos? Porque los fui escribiendo, quería hacer un ejercicio como estaba viendo en Barichara, y hacía unos trabajos como en diferentes lugares del pueblo. Me daba cuenta que el público no aguantaba sino 7 minutos. Entonces dije, bueno, ¿y qué pasa si la escritura también trato de hacer 7 minutos? O sea, trato de hacer y de cerrarla, digamos, también, y también por el movimiento en espiral, y no contar una historia lineal así, ¿qué pasaría? Entonces cada filo intento yo que sea una historia, pero todo esto nos amarra a la búsqueda de la paz, ¿no? ¿Cómo sería? La otra pregunta era, si a mí me dicen cómo es el cuerpo de la paz, ¿cómo es? ¿Cómo te lo imaginas? Por ejemplo, tú, Anita, ¿cómo te imaginas? Si la paz tuviera un cuerpo y tú te imaginas gorda, chiquita, bajita, blanca, negra, niña, grande. Blanca. Alta. Delgada, gorda. Delgada. Y mujer, te la imaginas mujer, por ejemplo. Mafe, ¿cómo se la imagina?
imagino muy meditativa, tranquila. Mujer también te la imagino. Mujer. Tal vez porque la palabra termina en... No termina en Así, Z. Me imagino Bueno. Artística, sí. Por ejemplo. Una danzarina. Una danza, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, las primeras yo me la imaginaba con esto de las afros, yo me imaginaba una mujer negra muy pesada. Yo me la imagino surrealista. Y me la imaginaba como con caras. Por ejemplo, Nati, ¿cómo se la imagina? Así. Surrealista, o sea que tiene como diferentes figuras, ¿sí? Es lo que quieres decir. Es una mezcla de formas, de colores y de conceptos. Que andas ¿Y qué anda así? ¿Cómo anda? como volando. Bueno, sin pico, Pa, o sea. una pa. Y Natalia, No sé, creo que como un ángel. como un ángel. Bueno, pero este ejemplo es para decir que ha sido tantos años buscando la paz, ¿cierto? En este país en guerra, que seguimos, por más del cambio, pues seguimos en guerra. ¿Cuántas obras inspiradas en la sospecha has escrito? Pues en la incertidumbre, digamos que ha cambiado la palabra, porque la primera que tengo es, digamos, de texto, pero que no ha estado publicado, o sea, sí es un objeto, pero que han sido montadas, pues primero fue como la incertidumbre, que se llamaba, se llamaba lo imprevisible de escuchar, pero el objeto era la incertidumbre, sí, como el lugar. Entonces vuelvo y se amarra un poco con la sospecha, ¿no? Aquí no es exactamente la sospecha, pero sí hay algo que se sospecha que qué es. Y eso es como la intriga, pues los invito a ver si al final llega o no llega Maripaz Colombia, que es el último filo de una entrevista. Y trato de jugar con varios espacios, el rural, la ciudad, un set de televisión, una esquina, bueno, también un juego de lugares, también filos, ¿no? Los filos. Pero terminando tu pregunta, Henry, sería, bueno, creo que siempre he estado sospechando, porque creo que el arte es duda, creo que la maestra también me lo ha enseñado, creo que también es un lugar donde la sospecha, pero la sospecha entra en esa espiral, ¿no? En esa espiral donde como es arriba es abajo, y así mismo puedo caer en un abismo, sí, la sospecha me puede hacer llevar a un abismo, pero también me puede hacer llevar a una luz, digamos que la búsqueda no es una respuesta única. ¿Qué es de lo que más sospechas en este espacio-tiempo? De mí mismo. Sí. Y bueno, Nachito quiere hacer una pregunta, ¿no? O algo, o complementar algo, bueno, entonces agradecerles de esta oportunidad de venir a contar esto aquí, para mí es súper emocionante. Y dejando pues como mi voz con todas las otras voces también aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Liliana, por compartir esta experiencia y esta investigación.